aqui. Muito bem. Muito bem. Passo a palavra ao Miguel Lourenço, que é meu colega investigador do CHAM, que irá apresentar o nosso convidado de hoje. Miguel, faz favor. Boa tarde a todos. Muito brevemente, só dizer que o Íñigo Balpoesta-Bia tem estado connosco no CHAM. Daqui a pouco faz 3 meses. Estar connosco neste contexto é um pouco enfático demais. Nem sequer nos conseguimos reunir numa sala por causa desta situação, mas em todo o caso tem estado a fazer investigação para o seu doutoramento nos arquivos portugueses, tanto quanto os arquivos o têm permitido aceder a eles. Como disse o Paulo, está a realizar o seu doutoramento na Universidade Nacional de Educação à Distância, no Departamento de História Moderna, e faz parte do projeto de investigação do Ministério de Educação de Espanha, El Sudeste Asiático bajo la hegemonía ibérica en el mundo, 1581-1668, a cargo do professor José António Martínez Torres, o próprio Íñigo tratará de explicar na sua apresentação em que é que consiste a sua tese de doutoramento e o que é que tem andado a fazer por aqui. E, portanto, sem mais demoras, Íñigo, tens a palavra. Obrigado por estar aquí. Obrigado, Miguel. Bueno, boa tarde a todos. Buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación, Miguel, y bueno, por acogerme en estos meses y intentar resolverme las dudas que he estado teniendo. Y también gracias al Cham y a Paulo también por encargarme de hacer esta presentación. Y bueno, pues muchas gracias por todo esto. Y también me gustaría, pues a modo de pequeña disculpa, bueno, decir que me hubiera gustado aprender algo de portugués para por lo menos por envalentonarme a decir algo. No me ha sido posible. Realmente es un debe que me gustaría cumplir en el futuro realmente. Y bueno, pues eso, que quede dicho. Bueno, pues como comentaba Miguel, mi tesis doctoral está esencialmente enfocada en el estudio de la política asiática y el papel de la gobernación filipinas en época de Felipe III. Bueno, tradicionalmente las Filipinas, como más o menos todos conocemos, bueno, pues son un territorio que generalmente ha sido algo desatendido por la historiografía española. La historiadora María Lourdes Díaz Trechuelo, ¿no? la denominaría la gran desconocida de los territorios españoles. De hecho, sobre todo para el siglo XVII, que de alguna forma es un poco quizá el siglo que es más esquivo para ese estudio. Se aleja un poco del siglo XVI, que es el siglo más dorado, ¿no? Acerca de estos, la conquista, las expediciones, los proyectos de expediciones incluso al continente asiático, el siglo XVIII, el siglo de las reformas o incluso el siglo XIX, que ese siglo, a pesar de la decadencia imperial, pues bueno, pues a pesar es uno de los pocos territorios que le quedan a España y por tanto pues incluso adquiere algo de protagonismo. Pero el siglo XVII queda un poco en el limbo, quizá pues bueno, porque no hay una idea o un concepto con el que se pueda sintetizar bien este siglo. Y realmente, bueno, pues es un poco contradictorio, ya que, bueno, sería en este siglo, especialmente en su primera mitad, cuando estos territorios asiáticos, especialmente en la primera mitad, adquirirían una gran importancia dentro del ámbito imperial castellano, sobre todo dentro del contexto de las guerras con las provincias rebeldes holandesas. Entender este contexto, o sea, entender este conflicto en el contexto asiático es fundamental para entender la política internacional, la política exterior de la monarquía en ese momento. Y bueno, esencialmente en base a esta idea he ido enfocando el estudio de mi doctorado, que como digo, está esencialmente enfocado pues ver en cómo fue evolucionando la gobernación filipina dentro de esta política asiática y el enfrentamiento contra los holandeses, contra la Compañía de las Indias Orientales. De este modo, pues me enfocaba en ver qué políticas se aplicaron, cómo fueron desarrollándose, cómo funcionaron, cuáles no, etcétera, y un poco el resultado que tuvo al final del reinado. A lo largo del estudio que estaba realizando, he realizado diversos trabajos en relación a esta idea, ¿no? Por ejemplo, ver el papel de las Islas Molucas dentro del reinado de Felipe III, la construcción de la Gran Armada de Juan de Silva, de la cual incidiré más adelante, o bien lo que estoy más tratando ahora,
es el proceso de los socorros directos a Filipinas desde España. Sin embargo, un poco lo que voy a centrarme hoy es lo que me ha traído sobre todo a Lisboa, lo que más me interesaba de mi estancia en Lisboa, que es indagar un poco en la colaboración hispano-lusa, sobre todo en dos episodios o alrededor de 2 episodios, como son la conquista de las Molucas mencionada y la Gran Armada de Juan de Silva de 1616. Como digo, mi tesis no está enfocada a nivel general en esta colaboración luso-ibérica, pero la hispano-lusa, pero bueno, pues estos 2 episodios los he estudiado con bastante profundidad, los tengo yo creo que bastante bien conocidos, y a pesar de, bueno, pues de que son de su importancia y que podemos decir que tienen un protagonismo esencialmente castellano, yo creo que la dimensión portuguesa, la dimensión lusa es bastante interesante y estuvo bastante presente, y bueno, pues uno de mis principales objetivos, como digo, era pues intentar investigar un poco acerca de ello, hacer los archivos de aquí de Lisboa. Bueno, entrando ya un poco en materia, bueno, como todos sabemos, a finales del siglo XVI comienza la aventura ultramarina holandesa, que para principios del siglo XVII ya estaba relativamente bien consolidada. En estos años se empezarían a dar los primeros enfrentamientos entre los holandeses y las posesiones ibéricas, las posesiones ibéricas en Asia, y sería a través de la monarquía, a través de la corona de Portugal, la que empezaría a hacer las primeras respuestas a estos avances holandeses, como podemos ver en las grandes flotas de 1601, 1606, que si bien no conseguirían derrotar a los holandeses, y que bueno, tendrían un éxito bastante, o sea, no tendrían ningún éxito. Por otro lado, también desde Portugal, entre el año 1604 y 1608, se enviaron una serie de grandes armadas con el objetivo de reforzar las capacidades navales portugueses en Oriente, pero de nuevo tuvieron escaso éxito y no consiguieron hacer el daño que se esperaba a los holandeses, y por tanto no conseguirían expulsarles de la región. Paralelamente a estas operaciones, la monarquía, con el objetivo de obtener mejores resultados en la región, buscaría una mayor implicación de los castellanos en el conflicto contra la Compañía de las Indias Orientales, y buscó hacerlo a través de las Islas Molucas. Estas estaban bajo la soberanía portuguesa, pero desde hacía varias décadas estaban algo desatendidas, o bueno, sí, ciertamente desatendidas, debido al creciente desinterés por el clavo y a la hostilidad de la región, debido al alzamiento del reino de Ternate en la década de los 70 del siglo XVI, lo que hacía que bueno, pues había un ambiente, una situación regional bastante hostil, que se había venido reforzando por la alianza entre los holandeses y los ternates, que bueno, había beneficiado a ambos, consiguiendo mejor acceso al clavo de unos y mayor acceso a mayores capacidades militares por parte de los otros. Esencialmente, la mayor cercanía de Manila con respecto a Malaca para a la hora de viajar y de comunicarse con las Molucas sería visto como una gran oportunidad para una gran empresa de conquista del reino de Ternate y de control de todo el archipiélago de Molucas. Esta idea empezaría a ser concebida aproximadamente a partir de 1602 y empezaría a materializarse especialmente a partir de 1604, de la mano sobre todo del gobernador de Filipinas, Pedro de Acuña, quien en 1606 reunió un gran contingente formado por tropas españolas, filipinas y mexicanas, y consiguió conquistar, como digo, la isla de Ternate, y de esta manera también controlar, al menos nominalmente, el resto del archipiélago, al controlar y al hacerse al dominar nominalmente, como digo, a los diversos poderes locales de la región. Este episodio de la empresa de Ternate, esta conquista de Ternate, ha sido uno de los puntos más focales que yo he tenido en el desarrollo de mi tesis. La tengo, yo creo que bastante bien tratada en lo que se refiere pues, a lo logístico, pero también lo ideológico, los objetivos que tenían desde Manila, desde Nueva España, desde España, qué se buscaba, qué se pretendía. Esencialmente lo que vemos con esta empresa es la plena implicación de los castellanos en el conflicto contra la BOC en el sudeste asiático. Y bueno, pues esencialmente, de alguna forma, una de las cosas que yo he intentado abordar sobre todo es ver cómo fue la metodología exactamente, o bueno, cómo abordaron los castellanos esta empresa. Lo que podemos ver es que la expedición que había formado Acuña
a las islas tenía como principal propósito, como digo, conquistar Ternate y mediante una serie de guarniciones y presidios en las islas controlar a los nativos y realmente negar el acceso al clavo a los holandeses a través de, bueno, pues de la colaboración entre nativos y españoles. De tal manera, pues se volvería inviable el acceso al clavo y, por tanto, las aspiraciones comerciales neerlandesas en la región. Es decir, no existía un intento o no existían unas aspiraciones de destruir o de atacar o de derrotar directamente a las fuerzas navales holandesas. De hecho, como podemos ver, la expedición que se formaría de unos 3.000 hombres entre marineros y soldados y unas 36 navíos, unas 36 naves, apenas había un galeón de guerra de gran tamaño y 4 galeras de guerra, el resto eran naves naos, carabelas de escaso porte, de escasa capacidad, o bien fragatas, chalupas, lanchas, navíos muy ligeros que no eran capaces de hacer frente a los holandeses. Como digo, obedecía a la idea un poco de controlar el territorio, controlar a las poblaciones, coaligarse con ellos y blindar las islas al acceso holandés. Sin embargo, esta estrategia no funcionaría bien debido a que la guarnición española que se dejó en esos lugares, que aproximadamente unos 600 soldados, no evitaría un nuevo levantamiento en Ternate, que estaría apoyado además decisivamente por las fuerzas holandesas que aún operaban en la región. Esta rebelión, que fue además, como digo, muy al poco tiempo de la conquista española, dinamitó las estrategias que tenían los españoles y, bueno, pues realmente volvió a hacer, mantuvo la posibilidad de acceso al clavo por parte de los holandeses y realmente haría que estos siguieran mostrando interés en la región y, de hecho, en los siguientes años invertirían muchos más recursos de lo que antes habían hecho. De hecho, para 1610, 3-4 años después de la conquista española, los holandeses tendrían entre 9 y 10 fortalezas en todo el archipiélago, un asentamiento bastante más consolidado de lo que estaba antes de la conquista castellana. Como comentamos, el dispositivo que habían montado los españoles no había sido diseñado para derrotar a los holandeses, para realmente hacerles frente directamente y además cualquier revisión o cualquier intento de dar la vuelta a esta situación se mostró realmente complicado, en primer lugar por la muerte del propio gobernador de Filipinas, quien es el que había dirigido y había planeado toda esta empresa. Murió pocas semanas después de la propia conquista de Ternate y además, por otro lado, y además no llegaría un sustituto suyo hasta 3 años después, en 1609. Además, los recursos que llegaban a las Molucas desde Filipinas pues, no serían decisivos para, como digo, intentar dar la vuelta a esta situación, sino que básicamente conseguirían mantener con vida y más o menos con vida a la guarnición española, que estaba constantemente diezmada con enfrentamientos y enfermedades. Esta forma de abordar el conflicto pues puede verse desde una óptica de que el gobernador Acuña pues no vio factible crear una armada capaz de competir o realmente de competir con los holandeses y que por eso enfocó la empresa dentro de un punto de vista más terrestre, con ese fuerte componente de infantería y con ese control de la población, de las guarniciones, pero también que esperaba contar con la colaboración portuguesa, especialmente en lo que se refiere a medios navales, que son lo que veía que tenía más dificultades para proveer desde Filipinas. Si bien es cierto que esta posibilidad se abortó con la destrucción de la armada de Alfonso Castro en 1606, es una intención que tenía, por lo menos así lo manifiesta Pedro de Acuña, cuando poco antes de zarpar, en sus cartas enviadas al capitán general de Malaca, Andrés Furtado de Mendoza, le solicitaría un socorro de navíos de guerra, esencialmente galeones, para colaborar con él en la expulsión de los holandeses de la región. En cierta manera podemos ver esta petición de ayuda como una respuesta a la que los españoles hicieron a los portugueses en 1602, debido a que bueno, este capitán general estaba intentando recuperar la isla de Ternate en esta fecha y al verse sin capacidad de hacerlo pidió ayuda a Filipinas. El gobernador
envió un destacamento en su ayuda, pero aún así con esto no se pudo tomar la isla. Tras este fracaso, el capitán portugués manifestaría la necesidad y su buena voluntad para colaborar con Filipinas en futuras acciones en las Molucas, y quejándose un poco de las dificultades de operación que existían desde Malaca y desde Goa, y bueno, pues viendo como que veía una oportunidad en esta colaboración. De este modo, a mi modo de ver, resulta interesante. Uno de los objetivos que tenía aquí era indagar en qué comunicación tuvo en esos años, entre 1602, 1603 hasta 1607, 8, entre Manila y Malaca o Manila y Goa, y ver un poco en qué medida pues, esta empresa, además, que pues, entendía que que se estaba enfocada en conquistar Ternate, un territorio portugués, pues se solapaba con los objetivos que podía tener la Armada de 1601, la Armada de 1606. En cierta manera, los documentos de documentación que he ido buscando en España, la he ido indagando en España, realmente no arroja mucha luz respecto a esta expedición, en este sentido, en cómo se calibra dentro de esta posible injerencia en el escenario portugués. Y bueno, realmente era uno de los objetivos que tenía aquí en Lisboa, intentar indagar en torno a esta idea. Ver si esta colaboración que ofrecía, que pedía de alguna forma el gobernador español, pues era simplemente algo más organizado previamente o fue una improvisación del momento. Bueno, podemos saltar hasta el año 1609, ¿no? El año en que se firma la tregua de los 12 años, una tregua que no sería respetada, como todos sabemos, fuera de Europa, y que el sudeste asiático sería uno de los territorios más activos. Y en ese mismo año llegaría a las Filipinas el gobernador Juan de Silva, que gobernaría entre 1609 y 1616, y este se convertiría en un personaje fundamental en la política asiática del momento, de toda la década, de todo el reino de Felipe III, especialmente en ese periodo de la tregua. Silva valoraría cómo se estaba enfocando el conflicto en Molucas y en general en todo el sudeste asiático, y vería que era necesario un cambio de rumbo, debido a que el sistema establecido a partir de 1606 en Ternate, de los presidios, las guarniciones y los socorros, no estaba funcionando. Se había conseguido mantener un poco la presencia española en la región, pero los holandeses no estaban más debilitados, de hecho estaban más fuertes que nunca. Realmente quería apuntar a una estrategia más agresiva, más ambiciosa, que pudiese destruir auténticamente las capacidades militares holandesas en la zona. Para ello aspiraba, como digo, a crear una gran armada, que fuese capaz de competir de tú a tú con la gran armada que tenían los holandeses en la región. Su idea pasaba inicialmente por construir unos 12-14 galeones que además debían estar de alguna manera distribuidos entre unos 6 a 8 navíos que debía aportar las Filipinas y otros 4 a 6 que debía aportar la India portuguesa. Su idea es que esta armada debía poder ser capaz de destruir a los holandeses en la región, pero entendía que una vez destruidos estas fuerzas holandesas se iba a producir un eventual contraataque o un envío de refuerzos importante, y por eso además entendía que debía enviarse desde España otra gran escuadra naval, otra gran fuerza armada, para de alguna manera reforzar esta escuadra existente, esta escuadra India-Filipina, y de alguna manera consolidar ese control de la región del sudeste asiático, de estas aguas de Insulindia, y entendiendo que si esto se conseguía controlar durante 2, 3, 4 años, sí se conseguiría derrotar a los holandeses definitivamente. Una propuesta más ambiciosa que lo que evidentemente se había practicado antes en las Molucas. Y a pesar de que reunir una gran armada de guerra no era una novedad en sí, ya comenté que se había intentado en los años anteriores, pero realmente el que esto fuese un gran proyecto entre lusos y castellanos, pues realmente sí que suponía una novedad, al menos a este nivel. Y por otro lado también es interesante ver cómo, es novedoso el ver cómo que las Filipinas eran implicadas de esta forma, a este nivel tan, vamos a decir,
masivo a un nivel tan alto en la construcción naval. Silva, además, porque lo que entendía es que estos galeones debía tener grandes galeones de aproximadamente 1000 toneladas. Y bueno, pues esto es algo que hasta entonces pues no era nada habitual en las islas, por lo cual pues intentaba darle a las Filipinas una mayor implicación, una implicación mucho más activa en el conflicto de lo que antes habían tenido. Por eso, bueno, vemos que Silva empezaría a hacer preparativos a partir de 1610, con la idea de tener esto preparado, esta armada preparada para 1612. Sin embargo, poco después de empezar a hacer sus preparativos, recibiría tanto noticias desde Molucas como desde Malaca, que harían cambiar ligeramente sus planes. Desde Molucas recibiría noticias de la escasez y la debilidad de las fuerzas holandesas en ese momento, que no habían sido socorridas y estaban, al parecer, bajas de moral. Y desde Malaca recibiría también noticias de que una escuadra de unos 6 galeones estaba yendo de camino a Macao, y que, bueno, pues tenía órdenes de juntarse con él y, si éste lo deseaba, de ponerse a las órdenes de Silva si éste lo veía oportuno. Esto parecía una situación providencial para el gobernador filipino, porque veía la posibilidad de asestar un golpe como querían las fuerzas holandesas más fácilmente de lo que había pensado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y de las órdenes que tenía el oficial portugués de esta armada, pues no consiguió ese objetivo, y este se negó a colaborar con los españoles, con los castellanos en esta armada. La negativa del oficial portugués pues hizo que Silva no pudiese contar con los recursos lusos y, por tanto, movilizase una escuadra bastante inferior a lo que tenía pensado. Esta marcharía para las Molucas en 1611 y realmente tendría muy poco éxito. El fracaso de esta expedición no echaría para atrás la idea que tendría Silva, y de hecho decidió redoblar esfuerzos en sus planes y esta vez apostar por una armada aún más grande, de unos 20 galeones, que debía estar preparada para 2 años más tarde, para 1614, finales de 1613, 1614, principios de 1614. Ahora la idea, estos 20 galeones, que fueran 10 de procedencia filipina y otros 10 de procedencia portuguesa, de la India portuguesa. Pero también esperaba poder recibir colaboración española o refuerzos españoles en el futuro. De nuevo, bajo este plan enviaría embajadas tanto a Goa como a la península, y empezaría las tareas de construcción naval en las Filipinas. Desde Goa se respondería inicialmente que no se podía enviar lo que Juan de Silva pedía, pero se intentaría hacer un envío de algún tipo de socorro en un futuro próximo, mientras que desde España se haría una respuesta algo parecida. Inicialmente se apoyó este proyecto de unión de armadas, de juntar los recursos orientales castellanos y lusos en Oriente, pero entendían que no se iba a enviar un gran refuerzo desde España. Si bien es cierto que unos meses después, más adelante, se decidió enviar un pequeño refuerzo, un refuerzo realmente muy alejado de lo que Silva pedía, a España, que debían ser como unos 8 galeones y una gran fuerza, como digo. Se decidió enviar un refuerzo más pequeñito, como digo, fuera de las ideas que tenía Silva. Al recibir estas noticias, pues Silva inicialmente mantuvo su plan con la idea de tener éxito por sí solo o con estos pequeños refuerzos que esperaba recibir en un futuro. Sin embargo, según se acercaba a esta fecha, principios de 1614, decidió posponer el plan. No se vio con la confianza suficiente o con los recursos necesarios, y lo canceló. Bueno, lo pospuso otros 2 años, con la idea ahora de esta vez sí conseguir los recursos necesarios y iniciar la operación, es decir, reunir a las fuerzas portuguesas y castellanas en Filipinas para marchar sobre Molucas, esta vez para finales de 1615 o principios de 1616. Me gustaría hacer una pequeña valoración de lo que suponía de alguna manera este plan que quería implementar Silva. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que este gobernador, un hombre pues se ve que bastante decidido y bastante enérgico a la hora de tomar sus decisiones, y a pesar de perseguir sus objetivos de una forma, podemos decir, bastante ambiciosa, bastante decidida,
lo haría siempre asumiendo una total y plena colaboración de las otras partes implicadas, algo que era muy complicado de conseguir. No solo tenía que armonizar los intereses de españoles, desde España, vamos, de España, de Nuevo México, de la India portuguesa, sino que además la propia materialización de la propia ayuda resultaba muy difícil, dada la enorme distancia entre las regiones implicadas y la dificultad del propio viaje. Me parece significativo el ejemplo que vemos, que esta pequeña ayuda que desde Madrid se decidió enviar a las Filipinas en este año 1613, finales de 1612, principios de 1613, se hizo con la idea de llegar en verano de 1613, sin embargo llegó un año más tarde, en verano del 14. Como vemos, el viaje era bastante complicado y por tanto la propia materialización de la ayuda, por muy pequeña que fuera, era difícil de hacer. Por otro lado, también Silva asumía que en Goa existía una enorme riqueza, que era aquello, un vergel, y que no existía ningún problema a la hora de armar una armada como la que él pensaba, que realmente solo era cuestión de voluntad. Y bueno, a pesar de, evidentemente, que Goa tendría más recursos que Filipinas, probablemente en esos momentos, pero no era para nada lo que Silva pensaba. Y bueno, este desajuste entre la realidad y lo que en su cabeza o las noticias que él tenía, pues tendría sus consecuencias posteriores. También otro aspecto a recalcar es que siempre la iniciativa de toda esta operación generalmente partió desde la periferia, de la voluntad del gobernador. Desde Madrid, si este plan de alguna manera hubiera quizás sido impuesto o si fuera sido una voluntad desde Madrid, hubiera sido diferente, ya que por mucha voluntad de que Goa tuviese por colaborar con el gobernador filipino, pues no era lo mismo obedecer unas órdenes del rey a colaborar con un gobernador periférico, podemos decir. Y esto también vemos que tendría sus consecuencias en el futuro por el nivel de compromiso de Goa, como pues no fue lo mismo según la situación, la relación que tuvo con las Filipinas. Y por último, también conviene valorar el enorme esfuerzo, lo que suponía la construcción de estos 10 galeones, grandes galeones en Filipinas. Esta empresa causó un enorme prejuicio a los nativos de las islas, que eran los que hacían el trabajo, los que estaban en los astilleros haciendo las construcciones, que recibían un escaso salario y realmente trabajaban en unas condiciones durísimas, y hubo enormes fricciones entre ellos y las autoridades españolas en el proceso de construcción de estos navíos. Por otro lado, el equipamiento y la preparación de los mismos también sufrió bastante, fue bastante complejo, porque había problemas de especialistas, de artilleros, de fundiciones, también había escasez de material como anclas, clavazón, etc. Incluso la reunión del personal fue realmente complicado. Se llegaron a juntar aproximadamente unos 2.500 hombres, 1.500 de ellos infantería, y el resto gente de mar. Sin embargo, vemos que de estos 1.000 marineros, unos 350 eran marineros de verdad, el resto eran grumetes o gente sin experiencia. Con lo cual, pues vemos que al final el proyecto, pues a pesar de que sí se creó una gran armada en cuanto a aporte, dimensiones o tamaño, pero vemos que esta tenía importantes carencias y realmente presagiaba bastantes problemas de entrar en combate. Podemos decir que esencialmente sobre el papel existía un potencial importante en este proyecto de armada, pero sin embargo su materialización resultaba bastante más complicado de ejecutar de lo que pues, este hombre, Silva, tenía en su cabeza. Volviendo a lo que comentaba previamente, en el año 1614 Silva enviaría sendas embajadas a Goa y a la península, a España, de nuevo insistiendo en la necesidad de estos grandes socorros y la colaboración con él para reunir una gran armada en Filipinas. Inicialmente desde Goa se daría una respuesta positiva esta vez y se decidiría enviar un socorro de 4 galeones, una respuesta bastante importante, pero lejos de lo que Silva de nuevo tenía pensado recibir. Y por otro lado, desde España, inicialmente no se decidiría colaborar con las Filipinas enviando una gran armada como se pedía, pero sí se decidió reforzar la colaboración entre Manila y Goa, dando instrucciones para convertir esta armada en el objetivo prioritario, el objetivo militar prioritario en la región, y bueno, intentando, como digo, reforzar
sobre todo reforzar esta colaboración entre ambas administraciones. Y meses después, ya entrando a mediados de 1615, mediados finales de 1615, Madrid decidiría finalmente dar el paso e implicarse directamente en el conflicto en el Oriente, dando luz verde también a un gran socorro a Filipinas desde España, perdón. Se fue creando una nueva armada, una gran armada de en torno a 8 galeones, como comenté, y unos 2.000 infantes, un gran refuerzo, una gran armada, y bueno, como el objetivo de partir a principios de 1616. El resultado tanto de los socorros portugueses desde Goa como los de España sería bastante negativo, ya que vemos que, por un lado, la armada lusa sería destruida en Malaca a finales de 1615, y por otro lado, la armada que esperaba salir desde España, como digo, a principios de 1616, tuvo muchos problemas logísticos de personal y de financieros, y hubo varios retrasos durante todo el año, y al final el proyecto se canceló a mediados de 1617. Mientras esto pasaba, en India y en España, en Filipinas, Silva que había estado casi 5 años armando este proyecto, había hecho unas grandes labores de construcción, de reunión de materiales, de reunión de personal. Temía que pues esta flota se fuese a deshacer en algún momento, sus fuerzas se fueran a deshacer en algún momento si no zarpaban pronto, porque ya varios años aguantando la situación, y creía que no iba a poder aguantarlo más, y a principios de 1616 decidió zarpar hacia Malaca, donde sabía que las últimas noticias sabía que estaba hibernando la escuadra portuguesa, y una vez allí descubrió que esta había sido destruida, lo cual sería un golpe importante para el proyecto, como también sería la muerte del propio gobernador en abril de ese mismo año. Así pues, vemos que este proyecto, con un componente personal tan importante, quedaba descabezado, sin refuerzos y con una serie de problemas que empezaron a tener la Armada en su viaje, pues que habían enfermado bastante gente y empezaban a morir en gran cantidad. Así que, pues la Armada decidiría volverse a Manila ese mismo verano, llegando en julio de 1616. A partir de aquí todo se precipita rápidamente, y vemos que esta misma armada, a pesar de participar en una batalla en Filipinas, en Manila, en 1617 y salir victoriosa, recibiría un daño importante, y de camino a ser reparada en los astilleros de las islas, resultó destruida completamente, junto con gran parte de su personal y de su infantería, en una gran tormenta, y realmente todo el esfuerzo que se había hecho durante 5 años quedaba completamente destruido, y realmente las Filipinas eran incapaces de rearmarse de forma realista para intentar recomponer las fuerzas e intentar hacer un proyecto similar. Vemos que de alguna forma estos fracasos que habían recibido en 1616, 1617, con la destrucción de las diversas armadas, la cancelación de estos proyectos, pues llegaría en un momento en el que, desde Madrid empezaría a verse de otra forma este escenario, la gobernación filipina y su papel en la confrontación con los holandeses. A finales de esta segunda década, iría la monarquía haciendo balance de lo que había acontecido en los últimos años y cuál había sido el resultado, y veía que no estaba siendo muy positivo. Y empezaría a ver este escenario, al menos este espacio geográfico, de ese eje Molucas-Filipinas, desde un punto de vista más defensivo, y empezaría también con el inicio de la nueva década y con los nuevos compromisos bélicos en Europa y más tarde en América, y con la reapertura de la guerra en Flandes, pues decidiría enfocar sus recursos en otros escenarios, y ahora aspiraba a derrotar a los holandeses en Europa, ya fuese por tierra o por mar, pero el objetivo prioritario volvía a ser Europa, y de alguna forma las Filipinas volvían a estar en un espacio más secundario aún, convirtiéndose en una especie de escudo de todo el flanco pacífico de la monarquía, a la vez que las Molucas quedaban como una especie de defensa adelantada de las propias Filipinas y un modo de desgastar y drenar recursos a los holandeses. Así pues, vemos que este episodio de la Armada de Juan de Silva constituye un
Bueno, un episodio realmente de gran interés para la gobernación filipina. Es uno de los que más he estudiado durante todo mi proceso, mi trabajo de tesis. Tengo bastante bien documentado, bueno, pues es uno de los que más he ido buscando información acerca de él. Es, como digo, es un tema que, si bien se conoce en su generalidad, en su superficialidad, en profundidad no lo es tanto. Esta flota supuso la mayor movilización armada en la región durante la época y, bueno, pues probablemente por sus ambiciones y por su trágico, desastroso final, el famoso historiador, ¿no?, del galeón de Manila, Willem Little Schurz, lo comparó con la Gran Armada de 1588. Y, en cierta manera, ya solo por estas ideas ya merecía la pena indagar un poco sobre ella, pero me parecía que, sobre todo, era un episodio que además permitía poner en conexión múltiples aspectos de la gobernación filipina, como por ejemplo el estudio de la industria naval de las islas, el problema de los suministros, las relaciones con los nativos filipinos, las relaciones con Nueva España, con las Islas Molucas, con la propia España y, como digo, como es lo que me he ido enfocando un poco, lo que me ha interesado sobre todo en esta estancia, con el estado de la India. Este tema, como digo, el de la Armada de Juan de Silva, está relativamente bien documentado por parte de las fuentes españolas. Hay una importante documentación del tema, pues cartas del gobernador, de oficiales reales, tanto en Filipinas, en México, y diversas consultas en Consejo de Indias, Consejo de Estado, Junta de Guerra de Indias, etc. Sin embargo, en los archivos españoles no hay un gran reflejo de la visión portuguesa. Realmente, de este periodo en concreto apenas he podido ver pues unas pocas cartas, o cuando digo pocas, ahora 2, 3, del virrey de la India, Jerónimo Acevedo, que es el coetáneo a Juan de Silva. Apenas he encontrado nada más sobre el tema y realmente me parece interesante en este proyecto tan, en principio, ambicioso que se tenía. Pues me hubiera gustado ver cuál era la opinión un poco más desarrollada del virrey, de otros oficiales reales, qué se pensaba en Lisboa acerca de esto, cómo se veía una alternativa, cómo se veía esta idea, porque, como digo, no tengo muy clara. En los archivos españoles apenas hay mención a esto y básicamente, como digo, 3 o 4 cosas y poco más. Y, bueno, pues como digo, es un episodio que al principio debía ser tan ambicioso y que, bueno, pues incluso la monarquía se había volcado con él durante unos pocos años. Pues me parecía que, pues, entender la visión portuguesa me parecía bastante interesante. Del mismo modo que me parece que tiene bastante interés ver cuáles fueron las reacciones, si es que las hubo, al abandono de esta idea. En los archivos españoles apenas he podido encontrar pues, reacciones reacciones a cuando se fue abandonando este proyecto, porque, de alguna manera, una vez que se fueron destruyendo las diferentes armadas, esta idea fue evaporándose, no se intentó directamente rescatar, cayó un poco más o menos en el olvido, y sí que he podido ver que muy ligeramente, o algunas muy pocas, sin poderlo seguir mucho, de una forma muy seguida. Sí que es cierto que con la pérdida de Ormuz y el rearme portugués en los siguientes años, pues esto sí que volvería a poner sobre la mesa nuevamente esta idea de poder volver a juntar una armada con los recursos castellanos y portugueses en la zona para defender Malaca, defender las Molucas. Y, bueno, de alguna manera, que se veía como una especie de fracaso de lo que se había tenido en esos años, lo que no se había podido hacer en época de Silva, y había la intención de resarcirse. Y, a mi modo de ver, de alguna manera, incluso podemos ver que está la jornada de los vasallos, la jornada de Salvador de Bahía de 1625, podemos verla incluso como un plan nacido quizá con la lección aprendida de la década anterior, de intentar que no se repitieran los mismos errores, o intentar actuar enérgicamente uniendo recursos para que no se repitieran los mismos errores que sí de alguna manera se habían producido en Oriente, y que esta vez no querían que no se hiciesen en Brasil. Y, bueno, ya para finalizar, comentar que, bueno, mi trabajo es esencialmente, lo he enfocado sobre todo sobre fuentes
sobre fuentes. Es un trabajo efectivamente de fuentes españolas. He ido trabajando bastante el archivo general de Simancas, perdón, de Simancas sí, y el archivo general de Indias, aparte de otros archivos, Biblioteca Nacional de España, archivo ibero-franciscano, etcétera. Pero, como digo, veía necesario un buen conocimiento del Estado de India y del sudeste asiático portugués para tener una visión más integral de todo este tema que estaba tratando. Mi objetivo de alguna manera en Lisboa era conocer de forma general cómo el sudeste asiático, portugués y de forma más particular específica en relación a estos dos episodios que he narrado, que los he visto de alguna forma como de alguna manera este aglutinador, estos episodios que podían aglutinar a más documentación o más, de alguna manera, pues ese eje en el que pivotar más documentación que podía serme más interesante para ver pues esta visión conjunta, ese momento de colaboración que podía haber a raíz de estos, en estos momentos de, como digo, en relación a la conquista de Molucas y a esta jornada de Juan de Silva. Pues eso, correspondencia entre Manila y Malaca, entre el gobernador de Filipinas y el virrey de la India, que, como digo, en los archivos españoles apenas he encontrado y, bueno, pues no sé si es una cuestión de que no existen o ya no sé, o sea, no apenas he encontrado y realmente es un debe que veía que tenía que intentar cubrir. Y bueno, pues ya decir que bueno, durante estos 2 meses que llevo, más de 2 meses que llevo trabajando, pues he consultado pues eso, Archivo Histórico Ultramarino, Torre Tombo, Biblioteca Nacional de Portugal o Palacio de Ayuda. Y sí es cierto que debido a las restricciones de la pandemia he tenido ciertos problemas, por ejemplo, Histórico Ultramarino, que tenía ciertas expectativas, pues solo he podido acceder a él 3 veces y realmente pues no ha sido quizá lo más fructífero que he podido, no ha tenido el resultado más fructífero que podía desear. En la Biblioteca Nacional sí que es cierto que he podido consultar muchas fuentes, sobre todo especialmente bibliografía secundaria, muy interesante. Y sí es cierto que la primaria, he visto que la mayoría de las cosas que me interesaban estaban digitalizadas, como también lo estaban en la Torre Tombo, así que bueno, sí es cierto que las tengo seleccionadas, he ido seleccionando bastantes y tengo bastante en pendiente, pero he decidido de alguna manera quizá reservármelo para España en cierta manera porque los medios que cuento aquí en Lisboa son bastante escasos, apenas mi portátil y bueno, pues me estaba costando un poco poder trabajar tranquilamente con todos estos textos y sí es cierto que la Biblioteca del Palacio de Ayuda sí he podido tener más éxito y he encontrado ciertas cosas que me han parecido de más interés, ciertos informes acerca de la Armada de Afonso Castro o sobre todo alguno que tengo acerca de este virrey Jerónimo de Acevedo que comenta ciertos aspectos de cómo quería ayudar, con los problemas que tuvo, que me parecen bastante interesantes y que espero tener bastante resultado cuando los pueda desarrollar más en profundidad. Y bueno, comentar eso, que el balance general de la estancia ha sido positivo y bueno, pues que he consultado bastantes fuentes primarias, secundarias de interés y si bien quizá no haya podido responder a grandes rasgos a quizá las principales preguntas que tenía y que con lo que he podido leer y lo que he podido investigar aquí, sí es cierto que bueno, con lo que sí he podido leer y con lo que me llevo en cierta medida a casa, pues sí que tengo esperanza y creo que por lo menos me va a permitir tener otra visión de las cosas y bueno, tener una visión, como digo, más en conjunto, que es lo que esperaba y más clara de lo que sucedió en esos años. Y bueno, pues esto ha sido todo y bueno, pues muchas gracias por escucharme y bueno, pues cualquier duda, cualquier cuestión y cualquier comentario que me quieran hacer, pues estaré encantado de responder. Muchas gracias. Obrigado, Inigo. Abro então a sessão à plateia para quem quiser questionar o Inigo sobre o seu trabalho ao fim destes 2 meses e pouco, que eu possa fazer agora. Eu tenho perguntas, mas deixo-vos a palavra para se a quiserem tomar. Eu tenho aqui uma questão prévia, pode ser? Força. Antes de fazer perguntas sobre o assunto, o Inigo já acabou a tese? Está pronta? Ou está ainda a acabar? Perdona, la tesis dice si está por acabar. Sí, si se lo entregaste o... No, me queda año y algo y realmente bueno, sí. Sí, me queda tiempo y bueno, como digo, me he estado centrando sobre todo, como digo, las cosas que tengo trabajadas las tengo bastante bien trabajadas, yo creo, quizá
como digo, uno de los puntos que más he desarrollado es todo lo que tenga que ver con la armada esta de Silva, que la tengo bastante bien controlada y bastante, bueno, pues en la medida de lo posible. Pero hay, y de la misma manera que los socorros estos de directos desde España, que es un poco también lo que estaba haciendo hasta hace poco, hay cosas que tengo bastante, yo creo que bien controladas o bastante encauzadas, hay otras que, como digo, pues no las tengo aún tan trabajadas, pero bueno. Sim. Eu não cumprimentei todas as pessoas, mas cumprimento. Já tinha cumprimentado alguns no início. Boa tarde a todos. Era esta questão de saber em que pé que está este assunto das Molucas no processo de colaboração entre portugueses e castelhanos é um assunto particularmente interessante, tanto mais que a historiografia. Eu estou a falar em português, eu estou a tentar que toda a gente perceba, o Inigo também. É uma questão particularmente interessante. Dizia um historiador que faleceu há pouco tempo que os países europeus durante muitos anos, talvez 150 anos, viveram a fazer a sua história e nunca fizeram a história da relação com outros. Eram todos os, sobretudo neste processo da expansão, todos foram eles próprios, como se não houvesse outros. Quer dizer, o lugar dos outros era sempre um lugar secundário, às vezes para ser o contraponto, não é? E raramente se fez esta. Só mais recentemente, eu acho isto extraordinário, é um assunto que a mim me interessou particularmente, não no âmbito das Molucas e do comércio do cravo, que eu tenho a impressão, e isto é uma questão que eu levanto, que eu deixo ao Inigo. Eu tenho a impressão que eu deixo para Inigo. A mí parece que el comercio del clavo fue una cuestión secundaria después, en el siglo XVII, porque la principal colaboración fue la plata para comprar los productos chinos, las setas y la seta y la porcelana. Y la porcelana. El clavo fue una cosa que fue un mito, fue como un mito en el 16 que ha dado todas las cuestiones, todos los problemas de Fernán de Magallanes después de las conferencias de Zaragoza, etc. Pero el clavo no era una cosa tan importante en el Extremo Oriente, sobre todo para los que vivían, los que trabajaban, los que comerciaban en el Extremo Oriente, portugueses y españoles, que se dieron cuenta que lo más importante, lo más lucrativo era de vender cosas a los chinos. Eso es la impresión que tengo de toda la situación del Oriente y de la colaboración entre portugueses y españoles que se prolongó mismo después de 1640 y de 1642, cuando llegó la noticia de la separación de las dos coronas, y encontraron siempre maneras de continuar su colaboración como si no pasara nada. Sí. Eso es mi impresión. Te pido una... Sí, o sea, yo es cierto que la parte de, o sea, como digo, yo me está centrando en especialmente, o sea, no tenía una idea, o sea, mi tesis no era acerca de esta colaboración. Sí es cierto que estos episodios que yo tenía que tocar, me parecía que, bueno, pues lo que veía que había en las fuentes españolas me parecía que era realmente escaso. Entonces, bueno, pues me parecía que si tenía que enfocarme en algo aquí, me parecía que era lo más interesante era esto, que es lo que me podía aportar la cosa que yo entendí, que yo me faltaba. Evidentemente veía pues eso, cada vez que, como digo, me centraba sobre todo en Filipinas, así que mi visión portuguesa pues quería de alguna manera que envolviese y que me ayudase a entender bien esto. Sí. Yo no quería entrar desde luego en historia netamente portuguesa, porque te digo, como he estado estudiando sobre todo fuentes españolas, al final hay que elegir un poco, pero sí, o sea, lo que sí veo es, bueno, pues... por lo que he podido ver, que
lo que siempre se suele decir, ¿no? De estas riñas o ese de, pues eso, constantes entre portugueses y españoles. Por lo menos aquí sí que, bueno, evidentemente hay casos de todo tipo, pero que sí lo que se ve, casi lo que he visto es más voluntad de actuar en conjunto, o porque quizás veían al mismo enemigo muy cerca, probablemente, o sea, que en otros lados, que estaba muy lejos, ahí lo veían más cerca. Y sí, y desde luego, pues eso sí me ha parecido interesante. Solo una cuestión, Paulo podrá decir también algo sobre eso. A mí me parece también que en el mundo del Extremo Oriente, donde estaban portugueses y españoles, no llegaba bien el poder de la corona de Felipe y después la corona, bueno, la corona portuguesa también. Eran las instrucciones que llegaban parcialmente y no hubieron, bueno, a veces eran olvidadas. Sí, desde luego no. Era un mundo diferente. Sí, Era sí. un mundo diferente. En Filipinas, sí, sí. Desde luego, por lo que yo digo, por lo que veo, seguramente pero vamos, el caso de Filipinas, igual realmente la autoridad que tenían ahí los oficiales y tal, pues a pesar de que se podían dar las órdenes 40 veces, no había... Sí, sí. Yo creo que se pasó también en Filipinas, una cosa que se pasó que en Macao, que un gobernador que ha llegado para hacer una cosa, que tenía una orden específica para, por ejemplo, cortar el comercio entre Macao y Manila, y la primera cosa que ha hecho después de llegar fue reorganizar el comercio y mantenerlo. Sí, sí, tal cual, sí. Sí, eso creo que era igual. Por ejemplo, son las cosas que puede haber aquí, o sea, que sí que existe esta prohibición, pero, o sea, Juan de Silva necesita un montón de pólvora, de tal, que no puede hacerlo, entonces, pues, o sea, realmente los que le proveen de todo son o japoneses, pero sobre todo gente de Macao, o sea que... De Macao, claro. Al final hay que entenderse, entonces, bueno, pues... Sí, y después de encontrar una manera de comerciar también en Makassar, en el sur. Sí, sí, eso creo que eso ya es como, yo me estoy sobre todo centrando estos años. Una cosa que empezó con el comercio del clavo, sí, por el comercio del clavo, y después continuó con el comercio de los productos de China. Sí. También, bueno, no vamos a alongarnos que sea una cosa. Íñigo, muchísimas gracias. Vale, a ti. Íñigo, aquí nos llegó una pregunta desde nuestro público que nos sigue desde la Biblioteca Nacional de Portugal, que es de Kevin Suárez, que está aquí en el chat, pero no puede conectar su cámara ni su audio. Y él te pregunta si tú puedes encontrar o hacer una comparación, una relación entre estos planes militares de ofensiva castellana en contra de los holandeses en Filipinas, con los planos de conquista de China, de Siam y de otras partes de Asia que son frecuentes en estas décadas, o si por otro lado esto es sobre todo el resultado de lógicas de guerra europeas transportadas al territorio asiático. Pues realmente yo lo que veo es, o sea, por ejemplo, que los planes estos de China, Camboya y esto, de hecho lo llega a comentar, no sé si eras el virrey de Nueva España en 1602-3, que cuando se está planteando lo de Molucas, él comenta que lo de Molucas sí es algo factible, mientras que lo de China es una locura. Y de hecho ya bueno, no lo de China, lo de Camboya, que eso ya hay que de alguna manera que dejarlo en el olvido, que esto, que bueno, que el otro sí se puede hacer, que el otro se puede hacer. Sí es cierto que los informes que le llegaban de Filipinas, como siempre, eran súper optimistas, que esto se hace, vamos, que nos ponemos y lo hacemos muy rápido. No lo veía así de optimista, pero sí que veía que se podía hacer, así que sí que desde el momento esto sí que se estaba viendo como que, bueno, esto era más factible que hacer que lo de Camboya. Por ejemplo, que lo de China yo creo que ya para esas alturas de principios 17 ya estaba, si no olvidado de una forma teórica, desde luego en la práctica yo no sé si se harían muchas se plantearía de una forma seria, pero
lo de Camboya, esto que estaba aún reciente, del año 96, 98, sí que aún se mantendría, pero realmente no, yo creo que no fue para nada lo mismo, porque realmente lo primero que está más, sí tuvo un éxito que después se quiso dar continuidad, ¿no? Vemos que lo de Camboya, a pesar de que, bueno, no sé si decir que fue exitoso o no, pues no podemos decir que no lo fue, porque no, a pesar de que, bueno, sí se estuvo ahí durante unos años, pero que lo de Molucas sí que supuso una implicación importante, porque sobre todo no lo he tocado aquí, pero es una cosa que tengo bastante, o sea, que lo tengo más tocado en esto, que es todo lo que supuso de recursos, sobre todo desde Nuevo México a Filipinas para sostener este frente. O sea, esto era estamos hablando de que pues, en algunos años se llegó a enviar a Filipinas, sobre todo para la guerra con Molucas, hasta 800.000 pesos, unas cantidades enormes de dinero que realmente nunca se habían manejado a esos niveles en Asia. O sea, los socorros previos de Nueva España, Filipinas, eran muchísimo más 30, 40, 50.000 pesos. Ahora estaban creciendo muchísimo. Había una importante implicación en este proyecto. O sea, se tenía esta idea. O sea, que yo creo que desde el momento se vio como una cosa, al menos desde Madrid se vio como algo factible a lo que poder hacerlo y a lo que se decidió invertir, como digo, una gran cantidad de dinero. Otra cosa es que, como digo, lo de Molucas, por ejemplo, en este caso, pues bueno, se viese al cabo de un tiempo que no era muy eficaz lo que se estaba haciendo y, como digo, ahí es cuando aparece la otra estrategia de este hombre, que quería dar la vuelta y darle otro enfoque, pero yo creo que desde luego lo que se vio es que, bueno, pues no creo que fuese comparable, porque una sí se vieron como posible y se invirtieron dinero, y otra pues se vio como realmente una cosa imposible. Obrigado, Kevin. Dirá depois se sente satisfeito com a resposta ou se quer continuar a perguntar outras coisas. Alguém mais tem perguntas? Eu também queria perguntar Adelante. Íñigo, sí. Sí. No es bien una cuestión, es solamente de pedir tu opinión sobre una idea que es consagrada aquí en Portugal, sí, y que es plasmada pienso que es en una fuente holandesa o inglesa, no lo sé, que dice que el rey de España consideraba a América como su legítima esposa y el imperio portugués como su concubina. Me gustaría de obtener tu opinión porque has estudiado las fuentes. ¿Cuál es tu percepción que tienes del tratamiento y del equilibrio que la corona daba a los dos imperios? Pues, bueno, pues la verdad me pillas ahí un poco. Lo que sí puedo... A ver, yo creo que la visión que tengo, de alguna manera, quizá no sea la más general, en el sentido que yo estoy quizá estudiando el momento en el que, al menos por lo que veo, sí que hay un mayor interés, al menos desde el punto de vista castellano, por Oriente, por Asia. Y bueno, realmente yo lo que puedo ver es que, sobre todo ya, o sea, que de alguna manera este interés por Oriente se dio cuando había menos, o sea, cuando hubo menos preocupaciones por los otros lados. Me explico, ¿no? O sea, cuando de alguna manera los frentes europeos estaban algo más calmados, y antes de que los holandeses o el frente de Caribe, Brasil, estuviesen más de nuevo en peligro. De alguna manera sí que realmente no creo que sea comparable. O sea, el interés que siempre tuvo España por América siempre fue muchísimo mayor, y realmente, o sea, por eso digo que nunca estuvo en alguna manera en nivelado. Pasa que yo estoy viendo quizá el único momento en el que, sin estar al nivel, pudo asomar un poquito la cabeza. De hecho, lo que estoy viendo de alguna forma es, bueno, pues que muchos de los socorros directos, que es una cosa, como digo, que tengo estudiado, pues
que salían desde España hasta Filipinas. Muchas veces tenían muchos problemas de marineros, de tal, y realmente pues no era una cuestión quizá tanto de no tener número, que evidentemente había un gran déficit, sino que no se quería desde luego hipotecar el que las armadas de La Plata estuviesen bien abastecidas, o sea, bien con buena tropa y con buenos marineros, que no había suficiente, pero lo que no se quería para nada arriesgar era eso. Así que desde luego lo tengo por mi parte claro. Por lo que sé, desde luego, pues bueno, el caso portugués sí que también estoy viendo que es del reinado de Felipe III cuando también se empieza a hacer un esfuerzo bastante grande, ¿no? Para en esos años la flota de Hurtado de Mendoza, la flota de Afonso Castro, las flotas estas de principios de esto, de 1604, 1608. O sea, que sí que hay un interés en esto, pero realmente yo creo que, bueno, pues en el momento en que las cosas se pudieron complicar, a partir sobre todo de los años 20, la cosa estaba bastante clara en lo que había que apostar, América sobre todo. ¿Y estás de acuerdo con la expresión de Rafael Valladares, que habla de una unión de armas en Oriente? Es que ahí está la cosa que yo aún no lo tengo muy claro, si el decir que todos es un éxito por querer colaborar o no es un éxito porque no funcione. Y es una cosa que aún no tengo muy claro. O sea, yo estoy viendo, cuando me planteo estas cosas, no sé si es como digo, el que ya se den todos estos colaboraciones, envíe estos, aparte de otras cosas que no he comentado, pero bueno, que hay mucho más sentido. Entonces, yo no sé si hablar de una unión de armas como tal, porque no sé si llegaría a eso, quizás sí, no lo sé, pero es que me cuesta ver aún si esto puede verse como un éxito o no, cuando, como digo, depende cómo lo mires, ¿no? Si es un éxito solo que exista voluntad de hacerlo, cosa que antes pues no se tenía esta idea, o valorar el propio objetivo, ¿no? Sí que veo, por lo que veo es eso, que incluso más adelante, que bueno, pues en los años 20 y tal, sí que volverían de nuevo estas ideas, como digo, también se hablaría, pues eso, habría más colaboración de esta en Formosa, en Macao, y también volverían estas ideas, pero no sé si hablar de unión de armas a este nivel, no sé si eso me pillas un poco ahí. Okay. Gracias. Obrigado. ¿Alguien más? Yo si puedo, Íñigo. Bueno, hay como ciertos temas historiográficos que en lo que dice respecto a este periodo de las Molucas y de esta situación poco clara que empieza a existir allá, que subsisten, y el comandante Jorge Smith-Mach mencionó uno de ellos que tiene que ver con la poca atención que se da a la cuestión del comercio del clavo durante la primera mitad del siglo XVII por la historiografía, y el otro es lo que para mí todavía sigue como una especie de farsa jurídica, que es la idea que circula en la documentación de la corona o de la monarquía española a partir de 1640, que es que en las Molucas el temporal después de la conquista por Pedro de Acuña, que lo temporal se quedó para la corona de Castilla y lo espiritual para la corona portuguesa. Que es algo que yo realmente no encuentro esa división que los jesuitas de Filipinas intentan solucionar en los años 50 del siglo XVII para lo espiritual, dándose por sentado que el temporal está para la corona de Castilla. Como tú estás revisando, pues lo que veo, la documentación de todo este periodo, quisiera saber si algo de formal has podido encontrar que de una forma muy concreta determine que de repente a partir de 1606
la corona de Castilla se queda con lo temporal de las Molucas, o si simplemente es una cuestión de hecho de que ahí tiene su guarnición con su capitán y eso es una cosa de hecho, pero no de jure, ¿no? Sí, esto es, la verdad es que es una cosa que queda un poco, o sea, no, aparte, parece más, si lo que dices tú, una cosa más de hecho que de más puramente, pues bueno, si el que manda aquí es castellano, obedece a Filibista, pues no queda otra. Sí es cierto que bueno, pues se menciona, pues Hernando de los Ríos Coronel menciona un par de cédulas bueno, pues que hablan de esta que sí se fija la administración de alguna forma portuguesa, perdón, castellana, en la dependencia castellana en 1607 y la comercial de alguna forma se mantiene de alguna forma portuguesa. Si bien es cierto que en esas dos cédulas, sobre todo en la comercial, pues se hablaba de una forma muy temporal, con la idea de que, bueno, que de momento se quede aquí y ya se verá, supongo, pues mirando un poco. Esto es todo muy reciente, tampoco hay necesidad de volverse locos ahora, pero lo único que he podido encontrar es eso en ese sentido, esa cédula, que después es cierto que cuando hubo unas nuevas, ¿cómo se llama? Junta de cosmógrafos en los años 1610, 1611, sí que se debatiría Uy, pero no sé qué me ha salido un mensaje aquí, no sé si... ¿No tienes imagen? Vale, pues a mí me había salido, perdón, que se me había debido dar sin querer el botón, vale, perdón. Vale, pues sí que volvería a tocarse este tema de quién debía ser, o sea, administrativamente las Islas Molucas, porque había cierta presión por parte del Consejo de Portugal de que todo volviese a restituirse, de que de alguna forma, bueno, pues esto era una adquisición, que esto debía haber sido un socorro para retomar, o sea, para que los portugueses volvieran a esto, pero para mi modo de ver esto, bueno, pues de alguna forma queda quizá no con una especie de documento, o sea, con una cosa muy formal, pero sí que se decide claramente que esto se mantenga de una forma castellana. O sea, sí que queda suficientemente claro, al menos, insisto, no sé si hay una instrucción ya o unas ordenanzas que lo dejan muy claro, pero sí es extraño, ¿no? Porque al final lo que no deja de ser la adquisición de un territorio externo, podríamos decir, entonces formalmente es un poco complejo, pero sí que estaba claro que desde Madrid se dio el visto bueno de una forma efectiva y no fue una cosa que, bueno, ya que están ahí los castellanos, que se encarguen los castellanos y bueno, sí que se decidió, sí que se tomó la decisión y que sí que se tenía claro desde Madrid para que esto fuese así. Ya en cuanto al formalmente, y desde luego yo por lo visto, por ahora no he visto tampoco, una vez que esto pasó en 1611, al menos yo no he visto y no he leído de nadie que haya visto muchas, o sea, quejas por parte portuguesas, con lo cual no sé si se darían por vencidos o que no, desde luego yo no lo he encontrado, si hubo más pelea por esto, pero yo creo que quedó suficientemente claro por lo que he podido ver después de esa junta y sobre todo, bueno, pues de la serie de que ya la presencia castellana se consolidase ahí con las guarniciones que se fueron quedando ahí. Y bueno, pues eso es lo que puedo decirte, que formalmente no sé, pero está muy claro, Madrid lo tenía muy claro en ese sentido. Ok, gracias. Alguém se anima ainda? Bem, se não, Paulo, queres encerrar? Sim, ainda bem, são 6h20, são 6h21, tínhamos assim pensado isto fazer uma sessão de 1h30, penso que é um bom tempo para se assistir à palestra e depois ter um pequeno debate. Se houver mais alguma questão que alguém queira colocar, se não, resta-me agradecer a todos os presentes, agradecer ao Inigo a disposição para nos ter apresentado. Eu não tinha bem, quando tive a indicação de que poderias fazer aqui uma palestra, não sabia se tinha já acabado a tese. O Jorge perguntou,
se isto eram estudos pós-doutorais ou se estavas ainda a desenvolver o trabalho. E, portanto, agora compreendi que estás em plena efervescência de trabalho. Espera, que sí, que me queda pues, un tiempo aún, sí, espero poder acabarlo pues, en un año y algo. Sí. Pronto, espero que o teu trabalho aqui, que está aqui em Portugal, nos arquivos, depois podermos falar eventualmente com algum contacto, alguma informação que necessites sobre as fontes portuguesas, sobre o que está publicado, o que está digitalizado, mas isso tu já deves ter conhecimento de tudo isso. E pronto, esperar. Depois dá-nos notícias quando o doutoramento estiver feito. Ok. E boa sorte. Bom, e para todos os presentes, muito obrigado. Eu vou agora desligar a gravação, porque houve pessoas que saíram entretanto e que perguntaram se eu podia gravar a sessão, como eu disse no início. Agradecer as perguntas e a presença de todos, num dia em que parece que está a decorrer um jogo de futebol, não é? Que é sempre um rival terrível para este tipo de sessões. E pronto, agradecer a todos a atenção e, enfim, em breve estamos a pensar em fazer uma nova sessão, talvez daqui a 2, 3 semanas, também sobre as Filipinas. Eu depois darei a informação atempada. Muito obrigado a todos.